En la última de las cuestiones sobre la vida religiosa y los votos que hemos venido viendo de Santo Tomás de la Suma, en la 189, trae también la friolera de 10 artículos, todos referentes a un tema, la entrada en la vida religiosa. Por eso digo que esta meditación última es recapitulación, es saboreo en presencia de Dios de mi vida, del llamamiento inicial, de la respuesta. Y se pregunta muchas cosas. Se pregunta, ¿deben entrar en religión únicamente aquellos que se han ejercitado en los mandamientos? ¿Deben algunos obligarse con voto a entrar en religión? ¿Está obligado a entrar en religión quien se comprometió a hacerlo mediante voto? ¿Está obligado a perseverar perpetuamente en la religión quien hace voto de entrar en ella? ¿Deben ser admitidos los niños en la vida religiosa? ¿Debe uno abstenerse de entrar en religión por atender a sus padres? ¿Pueden los párrocos lícitamente entrar en religión? ¿Es lícito pasar de una orden a otra? ¿Es lícito inducir a otros a entrar en religión? Y por último, que es en el que me voy a detener, ¿es aconsejable entrar en religión sin pedir el parecer de muchos y sin haberlo pensado durante largo tiempo? Me detengo en esta porque creo que ilumina mucho una teología de la vocación sólida, maciza, fundamentada en la Sagrada Escritura, no permeada de estos naturalismos modernistas que solo miran al desarrollo de la personalidad y a la valoración de sí mismo y a esos discernimientos permanentes, motivos todos que son causantes de que no haya vocaciones. Porque, según su método al que nos tiene acostumbrados, el Akinate empieza diciendo lo que a priori parecería razonable, que no es aconsejable entrar en religión sin consultarlo con muchos y después de haberlo pensado mucho. Claro, sabemos que si empieza afirmando esto es porque lo va a negar después. Por tanto, va a negar, pues, en buena medida, el modus operandi o la forma mentis que hay hoy en referencia a la vocación. Hay que consultarlo mucho y hacer además lo que esa persona te diga. Y bueno, yo no voy a negar importancia a la dirección espiritual, pero es un poco relativa, sobre todo cuando el llamamiento de Jesús es totalizante, cuando cautiva el corazón, cuando lo seduce y lo fascina y lo atrae irresistiblemente. Entonces, más bien el alma es la que dice, yo quiero hacer esto. ¿Le parece a usted bien que es el momento o que necesito madurar en algo? Pero usted dígame si tengo vocación. No puede ser eso. Eso no puede ser. Porque entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? El director. Y vamos a ver cómo lo dice Santo Tomás. Desde luego hay que discernir, dice en su primera canónica San Juan, no creáis a cualquier espíritu, sino examinad los espíritus, a ver si vienen de Dios. O sea, no se puede uno tampoco ir de ligero. Y hay chispazos, hay fuegos de artificio, hay calentones que vienen y bueno, yo ya me voy misionero, me voy monja. Bueno, hay que orar, discernir, pero examinar los espíritus significa estar predispuesto a cumplir la voluntad de Dios, por supuesto. Y si es de Dios,
no se puede disolver. Recordemos lo de Gamaliel en los Hechos de los Apóstoles. Y en Proverbios 25:9 dice el Espíritu Santo: trata tu negocio con tu amigo. O sea, contrasta las cosas y pide un poco parecer. Claro, no hay negocio más importante en esta vida que tomar estado. En esta vida solo hay dos cosas verdaderamente decisivas. Dos cosas en las que nos conviene acertar: morirnos y tomar estado. Lo demás es todo relativo. Y si me apura, morirse nada más, porque en la hora de la muerte todo lo demás ya no cuenta. Pero en fin, según se muera uno de bien o de mal y según se salve o no, depende mucho el estado que haya tomado. Y depende del estado, y dentro del estado la persona. Por eso boda y mortaja del cielo baja. Son las dos cosas importantes. Bueno, pues trata tu negocio con tu amigo. El negocio más importante en la vida terrena es tomar estado. Por tanto, habría que consultarlo mucho con amigos. Además, antes de edificar la torre o de meterse en batalla, nos dice el Señor que hay que sentarse a echar cuentas. ¿Y cuáles son los gastos para edificar esta torre? Dice San Agustín en su carta Ad Letum. Dice que los gastos son la renuncia a todo lo que se posee. Claro, yo tengo que comprar un coche o lo que sea. Bueno, pues me tengo que quitar de gastar esto y esto y esto y esto, porque si no, no lo puedo pagar. Pues mucho más si lo que voy a hacer es entrar en religión. Entonces tengo que renunciar a esto y a esto y a esto, porque si no me voy ensayando, allí no duro. Y claro, se parece a aquel del que dice el primer libro de los Reyes, que era David, que no podía andar con la armadura de Saúl porque no estaba acostumbrado a ella. Y hay que hacerse a la armadura. Bueno, pues todo esto pareciera indicar que hay que consultar mucho la entrada en la vida religiosa. Pero ¿qué hicieron los apóstoles? Statim, dice el Evangelio. Statim, al momento. Hay dos cosas muy bonitas, dos adverbios. Los adverbios en latín suelen terminar en er, en er. Pero estos dos adverbios terminan en im. Uno es statim, instantáneamente, y otro es nominatim. Me gustan los dos para hablar de la vocación, porque Jesús llama nominatim, por tu nombre, personalísimamente, nominatim, y el alma le tiene que seguir statim, instantáneamente. Pues entonces, ¿dónde quedaron tantas consultas y tantos discernimientos en aquellos que son el modelo de toda vocación después de María y José? Los modelos máximos de vocación son los apóstoles. ¿Qué sería ver la mirada de aquel rabí de Galilea y darle una patada al telonio lleno de monedas y, en fin, un estatus social de cobrador de impuestos? Allá que se fue Mateo. Y los otros pues dejaron lo que tenían. Dice San Agustín en un sermón que cada uno deja lo que tiene. El que deja lo que tiene lo deja todo. Dejándolo todo lo siguieron. ¿Qué era ese todo? Dice San Agustín. Unas redes, pero era su vida. Entonces dejaron todo, como usted dejó todo a los 14 o 15 años o 18 o 22. Dejó todo. Y tendría sus momentos de oración, de reflexión, de consulta, pero tampoco tanto. ¿Por qué? Porque dice San Ambrosio en el comentario al Evangelio de la Visitación, como es el mejor comentarista de San Lucas, que la gracia, la moción del Espíritu Santo, la inspiración del Espíritu Santo, no se compadece con la tardanza en ponerla por obra. Lo dice a propósito de que María fue a la montaña cum festinazione, con prisa. Se echó a prisa a la montaña por acudir a su prima. ¿Por qué? Porque el corazón se lo había llenado el Espíritu Santo de caridad. Y entonces eso no podía esperar.
A Jesús no se le puede hacer esperar cuando su amor nos ha arrebatado el corazón. Pedro y Andrés al momento, dejando las redes, lo siguieron. Esta es la obediencia que nos pide Jesús. Dice San Juan Crisóstomo que no nos demoremos ni un instante. Entonces responde Santo Tomás con su sentido común, su buen juicio, su equilibrio y su luz soberanamente sobrenatural. La deliberación larga y el consejo de muchos son necesarios en los asuntos grandes y dudosos, pero en aquellos que son ciertos y bien determinados no se precisa consejo. ¿Qué tres cosas, que ya nos tiene acostumbrados a esta división tripartita Santo Tomás, qué tres cosas hay que considerar para la entrada en religión? Primero, el mismo hecho de entrar. El mismo hecho de entrar. Y este es un bien mejor, no es un bien dudoso, es un bien mejor. Y quien duda de que entrar en religión sea un bien superior, un bien mejor, contradice a Cristo, porque es el que lo ha aconsejado. Dice San Agustín, te llama el Oriente y tú atiendes al Occidente. Lo mismo que en la Santa Misa, atendiendo al Oriente, como los primeros cristianos entraban en la piscina para ser bautizados con su túnica blanca, dando la espalda al sol poniente, y subían otra vez por una escalerita de la sepultura mística de las aguas con el rostro vuelto a Oriente. Y para significar que eran portadores de la luz que recibían y que tenían que reverberarla en su rostro como Moisés, el ministro les entregaba una candela encendida. Todo eso está en nuestro bautismo de una manera mucho menos expresiva y simbólica, pero en nuestra liturgia siempre el empeño ha sido dar la espalda a la oscuridad y dar la cara a la luz del mundo, no unos a otros, sino a Dios. Visitavit nos oriens exalto, decimos cada mañana en el Benedictus. Nos visitará el sol desde lo alto. Bueno, pues dice San Agustín, te llama el Oriente y tú atiendes al Occidente. Te llama Cristo y tú atiendes al hombre mortal y sujeto a error. Por eso, primer elemento que hay que considerar en la entrada en religión, es un bien mejor. Segundo, se puede considerar el ingreso en religión referido a las fuerzas de quien tiene intención de entrar. Y tampoco aquí hay que dudar. En el primer punto no hay que dudar, porque si es un bien insuperable, largas deliberaciones son cuando el bien es dudoso. ¿Me compro este coche? No me lo compro. A ver, es que no tengo dinero suficiente. Si pido un préstamo, ¿cuánto voy a tardar en pagarlo? Si hago tal carrera, no la hago. Yo qué sé, luego me voy a... En fin, el bien es dudoso. Es que son muy pocos los bienes en la vida que no son dudosos. Son muy pocos. Pero que entregarse a Dios no es un bien dudoso. Ahora, segundo, respecto a las fuerzas del que se entrega. Y en este sentido tampoco tiene que tener lugar la duda, dice Santo Tomás, porque quien ingresa en religión no tiene que pensar que va a poder llevar adelante esa vida por sus propias fuerzas, sino con la ayuda de la virtud divina. Los que esperan en el Señor recibirán nuevas fuerzas, dice Isaías 40:31. Caminarán sin cesar y no desfallecerán. Ahora, esto es respecto al futuro, cuando uno está sano y bueno. Yo podré con esa vida. Déjate de yo. Y di él. Ahora bien, si la persona, dice Santo Tomás, tiene un impedimento especial, como puede ser una enfermedad, el peso de deudas, entonces sí hay que pensarlo bien y consultarlo, pero consultarlo con quien entienda de santidad. Y en tercer lugar, ¿cómo se puede considerar el ingreso en religión? Pues acerca del modo como entro, o sea, la orden que escojo.
Y en esto sí es lícito pedir consejo. Pero por lo demás, ¿por qué decía que esto nos sirve de recapitulación? Pues porque yo creo que la mayoría, por no decir la totalidad, de las que están aquí, por la misericordia de Dios, vienen de un tiempo, de una época, en que la gente puesta delante de Dios no se consideraba tan importante, o precisamente se consideraba importantísima porque se sabía creado por Dios el hombre, redimido por la sangre de su Hijo y llamado al cielo. Pero no era tan complicada la psicología, las afectividades no estaban tan desencuadernadas, los egoísmos tan a flor de piel. Y entonces no había que pensar tanto, y cada una tiene su historia de su vocación, su llamamiento, su momento, sus 4 de la tarde a la orilla del Jordán, que son diversas veces 4 de la tarde, ¿no? Hay almas que es una vez y otras pues son diversos momentos. Y entonces, statim, al momento, siguieron al Maestro. Tuvieron personas buenas, empezando por su familia, un director espiritual que solía ser el párroco del pueblo, un hombre que con toda sencillez aconsejaba a la luz de Dios, pero no nos metíamos en estos laberintos vocacionales. ¿Por qué? Me quedo con el primer factor y con el segundo. Porque se sabía que la entrada en religión es un bien mejor. Y como es un bien mejor, no hay duda. No hay que tanto contrastar ni discernir. Y entonces allá voy. Que podré, que no podré, que me cansaré, que tendré fuerzas, que me aburriré, que la vida es larga, que el convento se cerrará. Es que eso no hay que pensar nada. Es que el que te ha llamado te da la fuerza, que no son tuyas. Y el tercer factor, ¿en qué orden? Pues más o menos la que conocieron, la que le indicaron, pero era la que el Señor quería. Entonces, examinar si los espíritus son de Dios. Una vez que la persona ya está dentro de la religión, pues sí hay que examinar si el espíritu es de Dios. ¿De qué manera? Si cada cosa que voy haciendo es aquello que quiere el Espíritu Santo para que mi espíritu sea de Dios. Y bueno, eso de que viene siempre de Dios no se contradice con que algunos se vuelven atrás. Sí, pero es que la criatura humana es falible, es corruptible. Y lo que es incorruptible es el consejo de Dios. Pero ese consejo de Dios cae en un vaso humano. Y según es ese vaso, así resuena el consejo divino. Así como la carne tiene tendencias contrarias a las del espíritu, Gálatas 5:17, así también los amigos carnales se oponen al progreso espiritual. Miqueas 7:6, los enemigos del hombre son los de su propia casa. Y aquí cada uno tiene su historia. Y muchas veces esta historia es dolorosa y es sangrante, porque efectivamente los peores enemigos de la vocación fueron los de la propia casa. Y comenta San Cirilo el pasaje de Lucas 9, déjame antes ir a despedirme de los de mi casa. Y de San Cirilo, esa preocupación por avisar a los suyos deja entrever que ese hombre está dividido, ya que informar a los familiares y consultar con gentes contrarias a la justa estimación de las cosas indica un ánimo poco esforzado y retraído. Por eso dice el Señor, nadie que pone la mano en la mancera y echa la vista atrás es digno del reino de Dios. ¿Quién echa la vista atrás? Quien busca dilaciones, retrasos. Porque hoy es informar a los de mi casa, mañana es curarme de esta enfermedad, pasado. Entonces eso de haber tenido una vocación instantánea, en plena juventud. Decía la Madre Maravillas a una priora, mira, está pretendiendo una chica joven, pero es muy joven. Y dijo la Madre Maravilla en una carta, muy bien, me alegro mucho que entre cuanto antes,
porque es una misericordia de Dios que entren antes que el mundo las desflore. Y entonces eso ha sido todo fruto del Espíritu Santo, instantáneo, descomplicado, no sometido a unos discernimientos absolutamente horizontales, humanos, sino dejando a Dios ser Dios. ¿Que hay que sentarse a echar cuentas antes de edificar la torre? Claro. ¿Qué es la torre? La perfección de la vida. ¿Y qué es la fortuna necesaria para edificar esa torre? La renuncia a los propios gustos, que es lo que me hace ahorrar. Ahora bien, nadie duda o se pone a deliberar si quiere hacer la torre o no quiere, teniendo el dinero. Entonces, no hay que deliberar si hay que renunciar a todas las cosas que se poseen, sino lo que hay que hacer es renunciar, porque renunciar a todo es tener el dinero para edificar la torre. ¿Y el temor de no poder llegar a la perfección? Pues dice Santo Tomás que ese temor no es racional, no es racional. Es un temor tonto, necio, y lo ilustra con una cita de las Confesiones de San Agustín, el libro 8. Dice San Agustín: del lado hacia el que yo marchaba de frente y por donde me daba miedo pasar, se me dejaba ver la casta dignidad de la continencia, serena y alegre, invitándome con honesto halago a que me acercara a ella sin recelo, y extendía sus piadosas manos, rebosantes de buenos ejemplos, para acogerme y abrazarme. Allí, en el lado de la casta dignidad de la continencia, había tantos niños y niñas. Allí había una innumerable juventud y toda suerte de edades, viudas reverenciales que envejecieron en su virginidad. Se burlaba de mí con cariño esa orilla del camino y me decía: ¿y tú no podrás lo que pudieron estos y estas? ¿Acaso ellos lo pudieron por ellos mismos y no en su Dios y Señor? ¿Por qué confías en ti mismo y no dudas? Arrójate en su seno, no temas que se aparte y te caigas. Arrójate seguro, Él te recibirá y te sanará. Pues, hermanas mías, esto ha sido y está siendo nuestra vida. Miramos a esa orilla del camino, nos seducía su belleza, su pureza, su bondad, y dijimos: a mí me correspondería estar ahí, pero podré, si yo no tengo ese candor, esa santidad, esa inocencia, como veíamos cuando acariciábamos nuestra vocación a las almas que ya estaban consagradas. Con qué reverencia mirábamos al sacerdote, a la religiosa. Yo podré, pobre de mí, arrójate ahí. No temas que Dios sea un padre desnaturalizado. Entonces yo voy a poder andar con la armadura de Saúl, yo pequeño, inexperto David. Pero ¿cuál es la armadura de Saúl? Tomad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi armadura, mi carga, es ligera, porque es la armadura de la fe. Dice San Gregorio en sus Morales, que tanto hemos citado, de San Gregorio Magno, el comentario al libro de Job. ¿Qué carga pone sobre los hombros de nuestra alma quien manda huir de todo deseo que turba y apartarse de todos los caminos fatigosos de este mundo? La carga de Cristo es nuestro descanso. Y los que ponen sobre sí este yugo suave, pues tienen lo que Él les ha prometido: el alivio en el gozo de su Dios, el descanso del alma. Y llegando aquí, como satisfecho de la explicación que ha dado de la vida religiosa, porque era para estarlo, porque no se ha dejado nada en el tintero, llegando a este punto, que es el último de todos, concluye Santo Tomás, un poquito inusualmente en él, porque no es amigo de estas solemnidades, pero concluye yo con él. Y a los que cargan sobre sí este yugo suave, promete como alivio el gozo de Dios y el descanso del alma, al cual
se digne llevarnos el mismo que lo prometió, Jesucristo nuestro Señor, que es, sobre todas las cosas, Dios bendito por toda la eternidad. Amén, amén, amén.